Bienvenidos a La Arcana Sin Nombre, un espacio donde cada semana yo, el narrador del ánima, los guiaré a través de los recovecos más profundos de la mente y el alma. Aquí no solo exploraremos obras literarias, música y arte, sino también nuestras emociones más íntimas. Cada episodio es una invitación a mirar hacia adentro, a confrontar lo que ocultamos y lo que nos define. En este viaje no prometo respuestas fáciles, pero sí catarsis. Permítanme ser su guía en este laberinto donde cada reflexión puede ser un espejo y cada silencio una revelación. Queridas almas inquietas y buscadores de lo oculto, muy buenas noches. Les habla Eduardo y les doy la bienvenida a La Arcana Sin Nombre. Antes de sumergirnos en el episodio de hoy, debo advertirles que lo que exploraremos podría resonar de manera profunda y quizá incómoda para algunos. Aquí no evitamos las sombras ni las verdades incómodas, por lo que les invito a escuchar con el corazón abierto y la mente alerta. Discreción, siempre, pero sobre todo, disposición para cuestionar y sentir. ¿Qué es lo que realmente ves cuando te miras al espejo, en la penumbra de una noche de luna llena? Esa luz fría, distante, implacable, ilumina no solo el cielo, sino los rincones más oscuros de tu alma. Es en noches como esas cuando las preguntas más incómodas surgen de lo profundo, obligándote a enfrentar tus verdades más inquietantes. ¿Eres quien creías ser? ¿O te has convertido en la sombra de los deseos ajenos? He aprendido que el desengaño y la autenticidad no son conceptos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Nos mienten cuando nos enseñan que ser auténtico es ser feliz, como si la verdad de uno mismo fuera un refugio cálido y reconfortante. Pero la verdad, al menos la auténtica, es dolorosa, desconcertante y cuesta encontrarla, porque implica sacrificar las versiones cómodas de nosotros mismos. Hubo una noche en la que el peso de esas verdades cayó sobre mí, como una tormenta implacable. Quienes hemos entregado el corazón en relaciones asimétricas sabemos cómo es ese despertar, cuando la persona que creímos conocer nos muestra un rostro inesperado. Fue en ese momento, bajo la luz cruda de la luna, que me di cuenta de algo. El problema no era solo la otra persona, sino la manera en que había moldeado mi identidad para encajar en su narrativa. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que gran parte de tu vida ha sido un reflejo de los deseos y necesidades de otros? Sencillo, te despiertas. Pero ese despertar no es pacífico, no es ese momento cinematográfico en el que la claridad te inunda y todo, de repente, tiene sentido. No, es una caída libre, es enfrentarte a tus deseos, a tus expectativas no cumplidas y a la cruda realidad de que a menudo no hay reciprocidad en el otro lado. La autenticidad, esa palabra que nos venden como el camino hacia la realización, no es más que una lucha constante con nuestras sombras. Ser auténtico no es ser transparente para los demás, sino dejar de ocultarnos a nosotros mismos. Y esa es una de las batallas más difíciles de librar. Nos volvemos espejos para quienes amamos, reflejando sus deseos, sus frustraciones, y en ese proceso nos diluimos. Recuerdo claramente cómo en mi intento de ser el yo auténtico, en esa relación donde me encontraba, cada vez me sentía más atrapado en la indecisión de quién tenía frente a mí. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que no veas lo que yo veo, que no sientas
el peso de la desconexión que se agranda como un abismo entre nosotros? Pero, ¿acaso la responsabilidad era tuya? ¿O era yo quien había puesto demasiado de mí en una relación que solo existía en ecos y silencios? La verdad, cruda y directa, es que permití que mi identidad se diluyera en el deseo de ser necesitado. El miedo a la soledad, ese monstruo invisible, tiene un poder devastador. Pero lo peor de todo es que este monstruo rara vez se manifiesta de frente. Se esconde tras el anhelo de conexión, detrás de la esperanza de que, si cedemos lo suficiente, el otro nos verá realmente. Pero al final, no es el otro a quien necesitamos que nos vea, es a nosotros mismos. El desengaño nos obliga a romper esas ilusiones y a vernos por lo que realmente somos. En mi caso, me di cuenta de que gran parte de mi frustración no venía del otro, sino de mí mismo, de las expectativas que había creado, de las concesiones que había hecho, de las veces que me había silenciado. Llegó un momento de revelación, no glorioso, pero sí liberador. No podía esperar que alguien más asumiera la responsabilidad de mis sentimientos, de mis deseos. Cada vez que intentamos forzar una conexión con alguien que no está listo para recibirnos en su totalidad, perdemos un poco más de nosotros mismos. Pero esa pérdida, aunque dolorosa, es también una oportunidad para empezar de nuevo. El colgado es una figura suspendida cabeza abajo. Parece estar atrapado en una posición incómoda, pero no es una víctima. Está ahí por elección, sacrificando el control inmediato para obtener una perspectiva completamente nueva. En esta carta del tarot se nos invita a reflexionar sobre las pausas forzadas en la vida, los momentos en los que nuestras expectativas se ven frustradas y el único camino hacia adelante es rendirse y ver las cosas desde otro ángulo. El colgado nos desafía a aceptar el desengaño, no como una derrota, sino como una oportunidad, para comprender lo que antes era invisible. En mi propia experiencia, me he visto reflejado en esta carta. Sentí que estaba suspendido en una realidad que no controlaba, atrapado en relaciones y situaciones que no cumplían con mis expectativas. Pero, al igual que el colgado, me di cuenta de que este tiempo de espera y frustración no era una pérdida, sino una inversión. Fue en ese punto de sacrificio y renuncia donde encontré la claridad. La decepción no era un castigo, sino un maestro, una herramienta para deshacerme de las ilusiones que me habían mantenido estancado. Ver el mundo desde una nueva perspectiva duele, porque implica renunciar a lo que ya conoces. Pero, como el colgado, entendí que el sufrimiento era necesario para dejar atrás las versiones de mí mismo, que ya no servían. La verdadera libertad no viene de evitar el desengaño, sino de aceptarlo plenamente, de aprender a ver las situaciones con una nueva luz, desde ángulos impensables hasta que te permites rendirte en el proceso. La luna llena sigue brillando como un testigo inmutable de mi proceso, pero su luz ya no me invita a cuestionar a los demás, sino a preguntarme quién soy realmente. No en función de lo que los otros quieran o necesiten, sino en la verdad desnuda de lo que soy cuando no tengo nada que perder. Este es el viaje hacia la autenticidad, un camino solitario, sí, pero lleno de una libertad desconocida. En ese silencio, he aprendido que la vulnerabilidad
no es debilidad, es fuerza pura. El tipo de fuerza que te hace indestructible cuando la asumes completamente. Ser vulnerable no significa abrirte al otro esperando que te entiendan, sino abrirte a ti mismo, sin juicios, sin miedo. Al final, no es la luna la que ilumina mi camino, es mi propia luz la que finalmente me guía.